lo mejor de cada casa, una cita semanal en M95, donde hablamos de manera distendida. A mí no me gusta decir que esto sea una entrevista, sino que es una conversación entre amigos. Y además, generalmente somos dos, la persona invitada y yo. Pero hoy he decidido que seamos tres, que formemos un trío poético. Lo digo lo del trío poético porque vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de un par de poemarios y de un poeta, para mí un poeta recientemente descubierto. Entiendo que para su familia y para otros lectores no, pero me ha dejado absolutamente impresionado la calidad de su poesía. Él es Miguel Tapia. Miguel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes, Paco. ¿Qué Tú tal? Muchas gracias. estás en Marbella, ¿no? Sí, 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 Marbellí de pura cepa. Bueno, pues también tengo a otra persona que nos va a acompañar, que sabía que era familia, pero no tenía el conocimiento de que es hermana de Miguel. Raquel Tapia, que otras veces ha estado con nosotros también en esta casa, y que además pues todo el mundo la conoce porque es una de las voces de la costa cada mañana a través de la emisora de COPE. Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pues estupendamente, Paco, muchísimas gracias por esta invitación, por contar conmigo para este programa. Me hace muchísima ilusión estar contigo y bueno, y la sorpresa pues de estar con Miguel. Bueno, dado que el segundo libro de Miguel, el segundo poemario que se llama Hijos de Afrodita, tú fuiste la presentadora, fue por lo que se me ocurrió en un principio que vinieses, cuando yo ignoraba que eres la hermana. O sea que ahora con doble motivo estás en este programa con Carta de Naturaleza. Gracias. Bueno, bueno, Miguel, tu primer poemario fue Talasa, que se publicó creo que fue en el 2018 por la editorial Algorfa. Y tú tenías poemas desde mucho antes, pero no los había hecho público, no lo habías publicado. ¿Y por qué? ¿Por qué te decides en ese momento a sacar adelante tu primer poemario? Bueno, realmente es diferente. Para mí era un hecho diferente escribir poesía, que sí es cierto que es algo que llevo haciendo toda la vida, desde que era adolescente y me enamoré de los versos. Era diferente eso que escribir para publicar. Porque para mí el hecho de escribir poesía tiene dos componentes. La escritura para uno mismo, como desahogo o como acción creativa, o la poesía para otros. No, eso es un trabajo, es una perspectiva, aunque el resultado prácticamente pueda ser el mismo, pero la perspectiva es diferente. Y me animé realmente porque sí que había preparado algún poemario que lo había regalado, lo había impreso yo en imprenta y lo había regalado y gustó tanto, no lo sé, sentí que realmente podía llegar a gustar lo que yo escribía a las personas, que entonces en ese momento me animé a escribir Talasa, que realmente es un libro que no es un recopilatorio de cosas que tenía escrito, sino que es un libro que escribí de principio a final. Claro, porque es temático, es un poemario temático donde me decía Raquel que hay muchas vivencias tuyas, ¿no, Raquel? La verdad es que de Miguel, de mi hermano, sabíamos en casa que le gustaba muchísimo la lectura, eso era evidente desde que era muy pequeño. Sabíamos que le gustaba escribir, aunque no nos dejaba en casa leer nada, o sea, lo llevaba era algo como muy personal. Y cuando se descolgó con que iba a publicar un poemario y cuando además lo llevó a casa y ya lo tuvimos entre las manos, fue una sorpresa una sorpresa increíble. No nos imaginábamos la capacidad de expresión, la sensibilidad. No podíamos imaginar lo que teníamos y ver la profundidad de algunas de las vivencias, cómo habían quedado desde la infancia y cómo habían salido, cómo habían evolucionado en el pensamiento, en el corazón, cómo habían salido después en forma de poema. Hay veces que yo sigo abriendo Talasa y si cojo algún poema de esos que hay, donde hay alguna referencia personal, me sigo echando a llorar, me sigo emocionando, ¿no? A lo mejor el lector no tiene esa perspectiva personal del autor, pero para quienes le conocemos, bueno, pues resulta además un pozo mucho más profundo de sensibilidad el que hay en el libro. Me llamas Talasa, me buscas, en el silencio escucho un susurro que conoce mi nombre. Yo creí ser montaña y quería transitar entre los bosques, los ríos y las praderas. Pero tú
Me llamaste Thalassa y acabé rendido en tu orilla, convertido en arena. Creí ser amargo, pero tu sal rodeó mi cuerpo, cubriéndolo con un manto. En tu espuma primigenia se perdonaron mis pecados y emergí digno y puro. Tú me llamas y yo acudo, siervo de tus mareas, amante tuyo. Este es el primer tema, el primer poema que abre Thalassa. ¿Qué es Thalassa? Thalassa, Thalassa lo es todo. Para mí Thalassa, bueno, Thalassa en primer lugar pues es el nombre de una diosa en la mitología más arcaica en el mundo antiguo de Grecia, antes de la teogonía de Hesíodo. Y representa el mar, nuestro mar, el mar que conocemos, el mar Mediterráneo, ¿no? Sin embargo, para mí Thalassa intenté que en este libro fuera el hilo conductor de toda una historia vital, porque sí es cierto que yo nací al cabo del mar, nací en Málaga, ¿no? Por circunstancias entonces en aquel momento pues tocaba nacer en Málaga, pero sí es cierto que a mí me tocó muy profundamente o me afectó muy profundamente mis vivencias en Granada, ¿no? Que es una ciudad que aunque está relativamente cerca, pues dejó una impronta importante en mí y es una ciudad de interior, ¿no? Volver al mar en la adolescencia, ¿no? Que prácticamente coincidió con el inicio de mi actividad como escritor, ¿no? Aunque fuera aficionado. Volver al mar para mí fue un redescubrir mis orígenes, ¿no? Y eso es lo que he querido transmitir, no solamente en este poema, sino en todo este libro, como el mar ha vehiculado toda mi experiencia vital, que aunque sea la mía, en el fondo muchos lectores se pueden sentir identificados porque no es muy diferente. Yo no soy nadie excepcional ni nadie especial. Mis experiencias vitales son muy similares a las que cualquier persona puede llegar a tener, por supuesto. Bueno, tú ahora luce una cabellera espléndida, que ya quisiéramos algunos que tenemos 4 pelusas nada más, pero ha habido un tiempo en que tú la cabeza la tenías afeitada. Correcto. Quiero decir, ¿la imagen personal influye a la hora de escribir? No. ¿Refleja de alguna manera un ánimo o algo? Bueno. No. No. Yo, quien me conoce, Raquel, puede decir, puede hablar de esto. Quien me conoce sabe que soy una persona que no le preocupa especialmente su aspecto. He tenido el pelo muy largo, me lo he rapado durante un montón de años, he estado sin barba, me he dejado la barba mucho más larga de la que tengo ahora toca esto, ¿vale? Es una evolución, no tiene nada que ver. Es verdad que hay veces hay looks, pero permíteme que lo diga así, que pueden dar una imagen más de bohemio o más de persona seria, formal, etcétera, pero no tiene nada que ver. Es decir, yo no voy cambiando, mi aspecto cambia pues porque me canso, me aburro y como tengo esta facilidad para que me crezca el pelo, puedo hacer cosas, básicamente. Raquel, tú que lo has conocido desde la infancia, ¿cómo era el niño Miguel? Pues mira, era un niño muy serio, aparentemente muy serio, pero después destilaba un humor muy fino desde muy pequeño. Y sobre todo muy, muy inteligente, ávido de saber de todo, de preguntar el porqué, de leer, de investigar. Recuerdo cuando mi padre traía esas revistas de investigación científica, bueno, pues es que era lo que más le podía gustar, ¿no? Y hablar de experimentos. Entonces, siempre pensamos, de verdad, siempre pensamos que, bueno, pues que se dedicaría a alguna cosa de ciencias, porque le gustaba dibujar, le gustaba todo. Entonces, bueno, podía haber hecho lo que hubiera querido y decidió alistarse en las fuerzas de la ciencia de la información. Y fíjate, al final, encauzar su trayectoria vital por la literatura y por la literatura al final y por la pasión por escribir. Ya. Miguel, ¿un poeta es un escritor? Sí. Esta pregunta que parece un poco tonta, lo No, digo no. porque hay muchas veces que hay críticos que discuten que un poeta sea un escritor. Dicen que es Sí, otra expresión. entiendo la pregunta y es pertinente y es muy compleja. Mi respuesta es muy sencilla. Sí, yo he presentado, me acuerdo, en una de las presentaciones que hice de Thalassa y alguien me preguntó, una persona que asistió a aquella presentación me preguntó, bueno, ¿y para cuándo una novela? Y esto es como, no lo sé, como llevándomelo al absurdo, como si a un jugador de fútbol le dices, ¿y cuándo vas a jugar baloncesto?
¿no? Son deportes y todo es lo mismo, ¿no? ¿Y cuándo vas a jugar a un deporte serio y vas a dejar, ¿no? Me sonó un poco así, ¿no? O quizá yo lo quise entender así. Y es como, ¿y para cuándo una novela? Porque ser poesía es menos que novela, es menos que ensayo, poesía es menos que teatro. Quizás es cierto que técnicamente podemos entender que una novela es algo muy complejo. Es decir, hacer una novela de 250, 300, 400 o 1000 páginas, ¿no? Como se escriben cada vez las novelas son más largas, quizá porque tenemos menos capacidad de síntesis, pero escribir una novela así, técnicamente, en esfuerzo, en tiempo, es algo muy complejo y parece que escribir poesía es algo mucho más sencillo porque es algo mucho más breve, aunque tiene sus técnicas, etcétera. Pero yo esta pregunta te la podría devolver, Paco. ¿Escribir artículos o escribir ensayo es ser escritor? ¿O es ser menos que novelista? Claro, son géneros y maneras diferentes de afrontar una técnica o una temática, ¿no? O sea que Correcto. efectivamente es un criterio muy amplio el que se puede seguir para calificar a alguien de escritor, ciertamente. Bueno, Raquel, cuando a ti se te pone en la tesitura de presentar un poemario de tu hermano, ¿tú eso cómo lo afrontas? Porque claro, alguien puede decir, ¿qué va a decir la hermana, no? ¿Cómo Pues lo claro, afrontas? es que se trataba de que nadie dijera qué va a decir de su hermano, sino de darle la mayor objetividad posible dentro de la circunstancia de que es mi hermano y, como comentaba al principio, podía conocer algo de la intrahistoria de este libro, de este poemario. Fue muy emocionante, la verdad. Y aparte de eso, el tratar de distanciarme y ver el libro como tal, como una obra, o Hijos de Afrodita, y ver, por ejemplo, en el caso de Hijos de Afrodita, que es una evolución casi perfecta desde Talasa, desde esas referencias al mar, a todas esas experiencias que en algún momento hemos sentido, no le hemos sabido poner nombre y hemos visto después reflejado en los poemas de Miguel. Eso es apasionante, es como descubrir, eso es lo que yo quise decir y lo veo escrito, es lo que yo sentí y lo veo ahí. Y en Hijos de Afrodita, lo maravilloso es esa referencia a la actualidad, esa denuncia a cosas que están sucediendo ahora en el siglo XXI en nuestra sociedad y que Miguel ha hilado perfectamente en una conducción natural desde Talasa hasta Hijos de Afrodita. Claro, hablar de Afrodita nos estamos ubicando de manera consciente en el ámbito mediterráneo. Estamos hablando de la antigüedad clásica, estamos hablando de nuestro mar. ¿Y quiénes son en esa circunstancia, Miguel, actualmente quiénes son o somos los hijos de Afrodita? Hijos de Afrodita somos todos. Nosotros somos, nosotros quiero decir nosotros porque somos mediterráneos y nuestros vecinos de este Mare Nostrum, que además es el nombre más bonito que se le ha podido dar al Mediterráneo, ¿no? A este mar nuestro. Todos somos hijos de Afrodita porque somos hijos de una tradición, somos hijos de una cultura. Es cierto que a mí, hijos de Afrodita, me sirve el concepto de los hijos que tuvo Afrodita en la mitología, me sirve como vehículo, ¿no? Como excusa para poder ir hablando de diferentes emociones, ¿no? Porque estamos hablando de los orígenes o dioses que están en el origen de muchas de las emociones humanas, ¿no? Sin embargo, Hijos de Afrodita sí que he querido transmitir. Es un libro muy femenino, es decir, yo he tratado que aquí precisamente la protagonista es Afrodita y sus hijos. Las protagonistas fueran las mujeres, que era un reto especial para mí, puesto que yo soy un hombre, ¿no? Y yo tengo mi sensibilidad masculina como es natural, y a las femeninas solo me puedo acercar de oídas, ¿no? Como podría decir, y de hecho he leído muchísimo, muchas poetas, muchas poetisas, antes de poder escribir este libro y durante, precisamente para acercarme a esa sensibilidad. Entonces, hijos de Afrodita somos todos, me gustaría recalcar que somos hijos del mar que nos baña, igual que somos hijos de nuestras madres, que son todas unas Afroditas. Eso que has dicho es muy, muy importante porque incluso hay un poema
donde en primera persona es una mujer quien habla. Y utilizas el femenino y hablas por boca de una mujer. Efectivamente, como tú dices, tienes la evidencia de hombre. Aunque bueno, todos parece que tenemos una parte femenina y eso a veces, pues quizás cuando hay un motivo especial para que aflore, como puede ser la confección de un poema, lo hace de manera natural, ¿no? Sí, y es un análisis además muy acertado, Paco, el poder decir que todos tenemos una parte femenina y mucha gente puede malinterpretarlo, pero es cierto, nosotros al fin y al cabo conviven. El ser humano, en el ser humano hay unas imágenes, hay unas emociones, hay un estar en el mundo que es común, independientemente de que seamos hombres, mujeres, incluso niños, adultos, ¿vale? Seamos guapos o feos, somos seres humanos y en ese sentido hijos de nuestros padres. Sin embargo, sí es cierto que este libro, como decía antes, ha supuesto un reto porque es como alejarse de ese Miguel que se volcaba en su experiencia, en Miguel hombre que soy, en su experiencia en Thalassa, en su experiencia vital, para tratar experiencias que yo no he podido vivir directamente, puesto que no soy una mujer. Y no resultar ser un impostor, que es lo que he tratado de evitar todo el tiempo. Tienes una segunda parte, en Los hijos de Afrodita, este poemario tiene una segunda parte dedicada a Fobos y Deimos, que son los niños en cuestión, los niños de Afrodita que tienen tela marinera, ambos, ¿no? Sí, sí. Fobos y Deimos, que representan, aparte de ser los satélites que giran alrededor de Marte, ¿no? Como se llaman las lunas de Marte, lo cual tiene una connotación poética muy bonita, puesto que fueron hijos de Ares, que es el dios griego que luego fue Marte, ¿no? Fobos y Deimos representan al miedo y al terror, porque los griegos en la antigüedad separaban lo que era el miedo que era controlable y el terror que no era controlable. Y de hecho eran tan parecidos entre ellos que solamente su hermana Armonía, se llamaba así, era capaz de distinguirlos. Hemos vivido tiempo y seguimos viviendo en la conversación que teníamos antes de empezar esta charla de forma más formal, hablábamos de los tiempos que nos ha tocado vivir y de los miedos que nos ha tocado experimentar. Y evidentemente el miedo ha llegado a nuestra vida de un modo muy tangible, muy físico, porque gracias a Dios vivimos en un mundo en el que el miedo era algo muy abstracto. Ya no hemos vivido, los que son de mi generación, los baby boomers, no hemos vivido lo que es una guerra, no hemos vivido una hambruna, no hemos vivido, vale, hemos vivido cosas como terrorismos, accidentes, etcétera, pero el miedo es algo muy abstracto y sin embargo, a partir de la primavera del año pasado hemos vivido una experiencia muy física del miedo. El hecho de estar encerrado en una casa, el hecho de que la calle esté en silencio, ¿no? El hecho de ir a un supermercado y que esté desabastecido, ¿no? Pues son hechos físicos que nos han removido a las personas, ¿no? A mí me gustaría que esos cimientos que se han tambaleado en nuestras vidas no volvieran a fijarse, es decir, que nos mantengamos en ese estado no de miedo, pero sí de saber que somos unos privilegiados por vivir en el momento en que nos ha tocado vivir, ¿no? A pesar de los problemas que podamos tener y de las circunstancias que nos reúnan. Pero no solamente es ese miedo, es que hay muchas personas que viven otros miedos a los que somos ajenos. Por ejemplo, tocó el tema muy tangencialmente o con una pincelada nada más, el tema de los maltratos, del maltrato. Es un miedo que vive una parte muy importante de la población y es un miedo sordo que no conocemos muchas veces o que no queremos ver las personas que estamos alrededor de esas realidades y sin embargo están presentes. El miedo de las personas que cruzan este Mediterráneo, este Mare Nostrum, este mar nuestro, las personas que cruzan este mar para buscar una vida mejor o para dar una oportunidad a sí mismo y a su familia, el miedo que sufren antes de entrar en estas aguas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es una parte del libro que probablemente es la que más me tocó o la que más me costó trabajar, pero yo creo que es la parte donde me hubiera gustado incidir más en la emoción de las personas. Raquel, ¿no crees tú que esta es una época en que se lee mucha poesía y que incluso la gente joven se acerca a la poesía? Pues yo quiero creer
que sí, y sí, es verdad, incluso lo puedes ver en las redes sociales, hay una necesidad como de expresar las propias emociones. No siempre esa expresión es poesía, hay que trabajar muchísimo para lograr realmente concentrar en una obra poética lo que uno trata de expresar. Pero sí que hay un interés por dar a luz todos esos sentimientos, esos miedos, esos desahogos, y la poesía es un cauce para ello. Bueno, buenísimo, si se sabe trabajar y si hay pues una disciplina también en la creación, no solo emoción, sino también una buena forma para crear y hacerla llegar perfecta, directa. Sobre Hijos de Afrodita hay una cosa que cuando lo leí, claro, esperas algo similar a Thalassa y te encuentras con que te va llevando el libro hacia las situaciones que definía antes Miguel, ¿no? Hay denuncias sobre imposiciones sociales que caen sobre la mujer, ese miedo que se genera, ese miedo sordo en los malos tratos, hay ese miedo que nos entró a todos cuando llegó la pandemia, la COVID-19, todo eso se refleja y zarandea la conciencia. Oye, que vivimos muy bien, pero que está esta otra realidad a la que muchas veces miramos de reojo, de soslayo, o tratamos de que no nos salpique. Y este libro es quizás mucho más proactivo, el otro te invita a sumergirte en las mansas aguas de Thalassa y disfrutar, y este te zarandea la conciencia y dice, oye, que todavía hay muchas cosas que cambiar. Y eso en la gente joven, en los nuevos poetas que surgen, si realmente vieran esa posibilidad que ofrece la poesía o cualquier expresión artística, oye, tendríamos mucha gente dando aldabonazos en las conciencias de otras muchas personas y sería muy bueno, sería una bonita revolución. Claro, la poesía se adapta muy bien a las pequeñas dosis, a no darse uno un atracón a la hora de leer un poemario, hay que digerirlo, interpretarlo, asimilarlo y sentirlo. Y en ese sentido, yo particularmente cuando leo poesía, cuando más disfruto del poema es cuando lo leo en voz alta. Necesito escuchar el poema en voz alta para captar verdaderamente el ritmo que tiene, porque estos son versos libres, pero versos muy elaborados, donde hay un ritmo interno que hace que el poema fluya con mucha naturalidad y uno tenga el convencimiento casi de que hay mucha sencillez y mucha espontaneidad en algo que evidentemente está muy trabajado. Es cierto, Paco, sí, perdón, es cierto, Paco, que la poesía realmente merece la pena leerla tranquila y reposadamente, pero nunca mejor que en voz alta, como bien has dicho. De hecho, cuando antes has leído el poema Me Buscas, el que abre el libro de Thalassa, me ha gustado mucho oírlo en tu voz, porque además cada persona interpreta el ritmo a su manera. Esto no es... la poesía tiene mucho de musicalidad y de hecho grandes poetas han sido grandes músicos. Lorca, sin ir más lejos, tenía grandes conocimientos de música, tocaba el piano, ¿no? Pero realmente esa musicalidad no está constreñida como en una partitura, sino que cada persona, cada intérprete, cada lector le aporta su propio ritmo, pone el énfasis donde cree que debe estar. El trabajo del poeta en esa parte más técnica, ¿no? De crear un ritmo interno, de crear un ritmo con las terminaciones, ¿no? Con las rimas, pues evidentemente tiene que intentar dirigir, ¿no? Hacia dónde, cómo tiene que sonar el poema, pero no hay acotaciones, no hay anotaciones, de forma que el intérprete es quien lo vocaliza, lo verbaliza, le da sonido, le da vida, según entiende. Por eso los recitales de poesía o los actores que han declamado poesía, los propios poetas cuando leen sus poemas, es algo que a mí me encanta. Me encanta a veces mucho más que leer o a la vez. Es exactamente como tú acabas de decir, Paco. Desde una vez que has leído el poema, yo necesito escuchar el poema. Necesito ya no solamente que entre por mis ojos, sino que me entre por los oídos. Estoy recordando cuando Rafael Alberti hacía recitales de sus poemas. Eso era algo extraordinario, sin que fuese un recitador magnífico o excelente, pero con tanta personalidad y de una manera realmente asombrosa, ¿no? Sí. Aquellos recitales con Paco Ibáñez. Sí.
Sí, 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 correcto. Por ejemplo, vídeos de Paco Rabanne recitando a Machado y yo he descubierto en la voz de Paco Rabanne un Machado que no me atraía al leerlo y sin embargo al escucharlo en su voz, bueno, todos conocemos muy bien a Machado a través de la voz de Joan Manuel Serrat en sus canciones y sin embargo a través de la voz de Paco Umbral en su interpretación del poema, en su música, la música que él quiso aportarle a esos poemas, a mí me enamoraron completamente y yo me convertí en un enamorado de Machado gracias a Paco Rabanne. Hay quien dice cuando publica, por ejemplo, una novela o un cuento, que es una criatura literaria que ha creado, que ha salido de sus manos y que ya no tiene control y que es el lector el que va formando, terminando o interpretando como quiera esa historia. El poema, cuando sale también de la pluma del autor, del poeta, toma autonomía propia, marcha por su propio camino y ya se le escapa al autor. Permíteme que aquí sea un poco más lírico en esta respuesta porque es una pregunta muy pertinente. Cuando yo escribo un poema, lo tengo escrito en mi cuaderno, yo escribo a mano, escribo con lápiz en cuaderno de páginas blancas. eh, el poema acaba de nacer, pero es como un bebé, hay que cuidarlo, hay que mimarlo. ¿Vale? Acaba de nacer, tiene los ojos hinchados, tiene el pelo alborotado, está sucio, hay que mimarlo. Y para mí mimar el poema ahora es volver a leerlo, reescribirlo, volver a leer, reescribir, quitar las palabras que son superfluas, buscar la palabra exacta. Yo trato de que mis poemas estén lo más desnudos posible, que tengan la menor cantidad de palabras posibles para que el mensaje llegue claro, nítido, sin necesidad de florituras ni de otro estilo que no es el mío. Digamos que en el momento en que yo considero que ya no puedo mejorar más a ese poema ya camina solo, ya habla solo, ese poema ya tiene autonomía, yo me desprendo de él. Entonces, sí, me desligo de él completamente. Ya no es mío. Y esto lo decía en la presentación de Talasa, decía, este libro ya no es mío, ya es vuestro. Y de hecho, yo ya muchas veces cuando lo leo, hay veces que me sorprendo a mí mismo decir, pero no me sorprendo qué bueno es este verso o esto no me gusta, sino me sorprendo porque le encuentro significados nuevos como si yo fuera un lector que está releyendo un libro cualquiera de Alberti o de Gerardo Diego, ¿no? Es decir, sí que en ese momento en que ha terminado ese proceso de nacimiento y cuidado de esa primera infancia del poema y el poema es autónomo, yo considero que ya puede ser leído, en ese momento el poema ya no me pertenece, os pertenece a vosotros. Claro, hay cierta filosofía, algunas corrientes filosóficas que hay, que la vida en general fluye de manera que uno se sitúa como en un balcón o en un palco de un teatro y ve fluir la vida, la tuya y la de los demás, ¿no? Y en este sentido la obra literaria puede ser un poco lo mismo. Este libro, bueno, ambos libros, Talasa y Los hijos de Afrodita, se han publicado en una colección de la editorial Algorfa que se llaman Labios de Falcata. Raquel, teniendo en cuenta que la falcata era una especie de cuchillo, Afilado. más bien como afilado, muy afilado, ¿tú crees que de alguna manera los poemas, la poesía debe ser también algo afilado que produzca cierto grado de lesión o de herida en el lector, que no lo deje indiferente? Pues mira, en eso como en botica hay para todos los gustos y hay poetas y poemas que son un bálsamo cuando necesitas un consuelo y hay veces que necesitas que te espoleen y buscas pues una poesía que te, como decía antes, pues que te revuelva un poco las entrañas y te haga pensar y repensar sobre la realidad que estamos viviendo. Entonces, como todo, hay una poesía necesaria que es la de buscar la paz, la tranquilidad, la belleza, las emociones, y hay otra que es esa mirada sobre la realidad hasta que destila los versos adecuados y das como en el centro de la diana sobre un mensaje, una visión, una perspectiva concreta de lo que pueden ser, me refiero otra vez a Hijos de Afrodita, las redes sociales, el cuidado que tienen que tener los menores, esas imposiciones sociales que a veces recaen sobre la mujer y no nos damos cuenta y las vamos asumiendo. Entonces sí, estoy de acuerdo, esa poesía es afilada y además no es que busque la lesión, pero sí el espabilar, ¿no? Es decir, oye, esto me ha herido, pero en el mejor sentido de la palabra, me ha herido y va a hacer que necesite curarlo.
y que ponga remedio para que esto no se produzca. Y en ese sentido, sí, yo creo que es un instrumento fantástico. Bueno, si uno analiza la actualidad del día a día, ataques y asesinatos homófobos, maltrato a la mujer, asesinatos de mujeres, cierta ira desatada, un sentimiento de odio en parte de la sociedad, uno dice, bueno, ¿qué está pasando en este mundo? Esos sentimientos atávicos que el ser humano tiene parece que se desatan. ¿Son estos malos tiempos para la lírica, como decía aquella vieja canción de los 80? No, son malos tiempos. Son malos tiempos para los medios de comunicación. Y aquí me vas a perdonar, Raquel, porque esto te atañe a ti. Vale. Destacan mucho más lo malo que lo bueno. Nos genera más atracción, una atracción malsana, lo malo, lo negativo, la muerte, ¿no? Y mientras más cercana, más atracción. Yo recuerdo en la facultad que decían que un muerto en tu ciudad valía lo mismo que 10 muertos en tu país, que 100 muertos en tu continente o que 1000 muertos en China, ¿vale? O sea, tienen el mismo valor desde el punto de vista informativo, ¿no? o de impresión personal. Desgraciadamente, las noticias, la realidad, ese imaginario colectivo está lleno, desgraciadamente, de noticias negativas. Es cierto que también lo creo, que vivimos en una sociedad muy enferma, pero también es que ponemos el foco solamente en la enfermedad, porque a mí yo puedo tener un problema en el brazo izquierdo, ¿vale? Y a mí me puede doler y yo puedo tener una herida grande, pero si todo el día estoy nada más que mirando mi herida, hablando de mi herida, pensando en mi herida, es que se me pasan los días y realmente vivo herido cuando solamente es una parte de mi cuerpo y además no es una parte vital o no es la parte más grande de mi cuerpo. Entonces yo creo que aquí hay dos problemas. En primer lugar, la agenda pública, el imaginario colectivo está llena de noticias negativas y por otro lado sí es cierto que creo que vivimos en mundos donde hemos perdido el valor de valores como el respeto, el consenso. Vivimos en la época en que hemos pasado de ser una sociedad a ser completamente egocéntricos. Y hemos pasado de luchar por unos derechos a decir, es que yo tengo derecho. Y eso moldea también la realidad. Claro, porque además hemos olvidado los deberes, que siempre junto a derechos hay deberes. Y eso Correcto. se olvida frecuentemente. Raquel, ¿has entrevistado a tu hermano en la radio? Sí, ya lo creo. ¿Y cómo preparaste esa entrevista? ¿O no la preparaste? Pues sí, no, hay que prepararlo todo. Sobre todo porque yo carezco de algo que es muy necesario en esto de la información y es capacidad de memorística. Entonces, sí, prefiero prepararlo todo y ser muy, muy puntillosa. Y mientras más conozco al entrevistado, más prefiero agarrarme a esas referencias que no me quiero después olvidar. Las he preparado con mucho cariño, las he realizado con mucha tensión también. Yo no sé si él estará de acuerdo, pero por supuesto también con mucha emoción y con mucho orgullo. Si ha trascendido ya esa última parte de la entrevista, ya siento, pero hay veces que sí, que es que el cariño puede rezumar más allá de la profesionalidad. ¿Y qué le vamos a hacer? En este caso a lo mejor ha podido suceder. Claro, dado que Miguel es periodista, estudió periodismo, no te diría, ¿qué me vas a preguntar? Que es una de las cosas que a mí me pone de los nervios que alguien a quien voy a entrevistar me diga, ¿qué me vas a preguntar? ¿No? No, en absoluto. Él venía a batirse el cobre igual que yo. Así que la verdad es que bueno, fue un rato muy, muy agradable, pero sí, como todo, tiene su trabajo, entrevistar, aunque sea tu propio hermano, con algo que sabes que es maravilloso y quieres dar a conocer. ¿Y la experiencia cómo fue para ti, Miguel? Eh, Aquí de nuevo voy a tener que pediros perdón, esta vez a vosotros, pero es la parte más tediosa de publicar un libro, que es tener Claro, que hablar de él.
¿vale? Tener que hablar de él, porque antes decía que cuando el poema ya es autónomo, el poema vuela solo, no me preguntes por él, ¿vale? O sea, Ya está. tú eres lo contrario de Paco Umbral. Tú dices, yo no he venido a Correcto. hablar de mi Yo libro. no he venido a hablar de mi libro. Hablemos de lo que queráis, que me encantará. Me considero un gran conversador porque me gusta hablar y me gusta escuchar, pero hablar de mi libro me produce una mezcla de pudor y de no es necesario. Pues a ver, Realmente no es pues, necesario. a ver, ¿cuándo te enamoraste por primera vez? ¿Qué ha supuesto en tu vida el enamoramiento y cuál es tu situación actual? Pues Fíjate mira, qué pregunta. sí, esto han tocado los clarines, que yo no lo he escuchado, ha cambiado de tercio, pero no pasa nada. Es decir, yo como toro bravo voy a entrar al caballo. Por primera vez, enamorarme fue con 14 años, ¿vale? Que creo que es una edad muy apropiada para enamorarse por primera Sin vez. duda, sin duda. Porque además los amores de esa edad son amores prístinos, son amores donde te lleva la vida por delante, ¿vale? Y el desamor te lleva la vida por delante y el sufrimiento lo ocupa todo, lo llena todo, pocas emociones. Ahora visto con perspectiva, que tengo 3 veces esa edad, lo ves y dices, qué bonito, ¿no? Qué dolor tan bonito, el dolor del desamor en esa edad, ¿no? Claro, qué evidente es ese dolor, qué transparente es. Yo me he enamorado mucho, Paco. ¿Qué quieres que te diga? Como estamos en confianza, yo tengo que decirlo, yo tengo pareja actualmente con la que convivo, tengo hijos, soy muy feliz y yo me he enamorado mucho a lo largo de mi vida y además me he enamorado con todo, porque creo que no se puede hacer de otro modo. Bueno, para ti, ¿qué es ese concepto? Y esto Raquel puede también pronunciarse, ese concepto que ahora está en boga, que se habla en todas partes, sobre todo a raíz de una película que se ha hecho, el poliamor. ¿Qué entiendes tú por eso de poliamor? Bueno, voy a echarle una mano ahora, me voy a poner el papel de subalterno y voy a echarle un capote a Raquel. Y, a ver, el poliamor, yo no sé cómo está definido realmente, pero yo lo entiendo como el amor a la vez hacia varias personas, ¿no? O lo que nosotros entendemos el amor como el enamoramiento, ese amor, digamos, de pareja que solemos hablar, que eso los griegos lo tenían, además, como tenían un concepto muy claro para cada cosa, era el erató, ¿no? Que es un amor que genera una intimidad entre las personas. El poliamor es esas personas, esa capacidad que tienen de estar enamoradas de varias personas a la vez, ¿no? De tener esa emoción. Y yo, en lo personal, no lo he experimentado nunca, pero conozco a gente que lo ha experimentado, no lo han llamado poliamor, pero conozco a gente que han experimentado ese amor hacia 2 o 3 personas a la vez. Y yo no tengo por qué ponerlo en duda, la verdad. No es una realidad que haya estado en mi vida, pero la he conocido. Había un viejo bolero que cantaba Antonio Machín, Corazón Loco, que decía cómo se puede amar a 2 mujeres a la vez y no estar loco. Y no Claro, está loco. cuando el amor oficialmente era exclusivamente entre un hombre y mujeres, no se contemplaba entre mujeres ni entre hombres, hoy habría que revisarlo. Pero quiero Sí. decir que ese es un asunto que siempre ha sido fuente de creación en música, en literatura. No es lo de la monogamia es un factor cultural también. La monogamia es un factor cultural muy ligado, no completamente ligado al cristianismo, que al fin y al cabo es una tradición que está muy presente en nuestra vida, por mucho que queramos ser un Estado laico. Dicen que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. En este caso, el desconocimiento ya del cristianismo, hablando como cultura, cómo ha afectado culturalmente a nuestra sociedad, no exime de que la gente sea consciente de que aquí somos monógamos porque venimos de una tradición cristiana. Se asume y listo. ¿Qué pasa? Que evidentemente vivimos en un mundo globalizado. Vivimos en un mundo donde los corsés desaparecieron hace tiempo. Entonces, no solamente ya como sociedad estamos abiertos a que las personas que se sentían constreñidas por las propias imposiciones sociales hayan roto esas cárceles, ¿no? Y entonces la homosexualidad pues cada vez fuera algo
más tolerado, no voy a decir aceptado, ¿vale? Más tolerado, o la bisexualidad, o las relaciones múltiples, ¿vale? o todas estas realidades, pues hemos pasado de empezar a aceptar o a tolerar, ¿vale?, este tipo de realidades a, como vivimos, decía, en un mundo globalizado nos damos cuenta que hay otras formas de vivir, que hay otros sitios del mundo en el que viven de otras formas y no son ni mejores ni peores que nosotros, sencillamente tienen una herencia cultural diferente. Entonces, ¿quién tiene la razón? Yo recuerdo en una asignatura de la carrera, que era psicología social, hablaban de que hay tribus africanas en las que un chico y una chica no pueden, bajo ningún concepto, comer juntos antes de casarse. Porque comer es algo que una persona hacía en familia y solo con su familia. Y entonces los chicos y las chicas se escapaban para comer juntos. Y nosotros diríamos, vaya tontería, ¿vale? Y el resto lo podían hacer. Sí, el problema no era el resto, el problema era comer, porque comer era un acto de familia y solo se hacía con la familia. Es cuestión cultural. Sin duda. Bueno, Raquel, pronúnciate, no creo que te vas a escapar tú ahí de No, los no. Bueno, pues a lo mejor en la posición no diametralmente opuesta, porque comparto efectivamente pues que hay... al final, yo sí concibo el amor como algo mucho más exclusivo. Yo quizás en mí forma parte esa idea tradicional del amor, donde si realmente sientes algo y sientes una atracción y quieres realmente algo, lo quieres con una persona o lo quieres, sí, a lo mejor no para siempre, porque ya vemos que después la vida puede dar muchísimas vueltas, ¿no? Pero me resulta difícil compartir un querer. Si realmente es tan profundo y tan, y tan deseable, me resulta complicado el querer compartirlo. Entonces lo del poliamor, la verdad es que me viene grande, no entiendo el concepto. Quizás puede haber una persona pues, que sí, que te puede atraer en un momento dado y puede ser un divertimento, pero un auténtico enamoramiento, al menos yo también solo lo he experimentado, con una persona de una a una, ¿no? Más allá de eso se me escapa porque lo veo como demasiado grande como para ir troceándolo. Y más allá de eso, evidentemente, pues han cambiado mucho hemos ido aceptando e introduciendo en nuestra cultura también todo lo que hemos visto en esta sociedad global. Es lógico que, por supuesto, que las respetemos, las entendemos y las respetemos. Otra cosa es que las pueda compartir en un momento dado o asumirlas. Eso ya me permitirán ustedes que sea más clásica. Bueno, me está a mí gustando esta charla. Le voy a proponer a Marta hacer un consultorio sexológico, porque es interesante. Sería muy interesante. Bien, como el consultorio de la señora Francis, pero aquí del señor Moyano o algo así, ¿no? Estaría interesante. Miguel, ¿qué es lo mejor de tu casa? Lo mejor de mi casa es mi estantería de libros, no tengo ninguna duda. Como soy una persona que se ha mudado mucho, he cambiado de vivienda muchas veces, he ido dejando atrás muchísimas cosas. Eso es un ejercicio sano. Yo digo y de hecho he escrito ya sobre eso para mi siguiente libro, porque es un tema que me parecía muy, muy interesante, cómo mudarse es desnudarse, es como ser en esta vida un ciclo de capullo que crea una crisálida y la deja atrás para salir como mariposa y vuelve a convertirse, ¿no? En mi caso yo he ido dejando atrás muchas cosas y son pocos los libros que han sobrevivido a todas mis mudanzas. He dejado muchos libros atrás, otros están guardados en cajas, en trasteros y en garajes. Pero yo tengo una estantería, tengo que reconocer, muchos de ellos son libros de cátedra, de la editorial Cátedra, porque me encantan, porque los colecciono, es algo insano completamente, lo reconozco. Y luego libros de poesía. Tengo que decir que yo me gasto dinerales en comprar libros de poesía porque no son baratos precisamente. Y desde poesía clásica hasta poesía muy actual. No me duele, no me duele. Prefiero mil veces comprarme un libro de poesía que una camisa. ¿Tienes una cita con Mar Poética? Sí. Sí, el día 28, el 28 de julio, ya en los últimos días de Mar Poética, tendré un recital o tendré la oportunidad de ofrecer un recital a las 8 de la tarde en la Biblioteca Fernando Alcalá.
Es Está una bien, ilusión muy grande. porque, Es una ilusión. hombre, tener un festival de poesía como se tiene en Marbella desde hace ya unos cuantos años es algo realmente poco usual. Es poco usual y es encomiable. Es decir, es algo que todas las personas de Marbella, los visitantes, la gente interesada en la poesía, los lectores, los escritores, tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Marbella, a la Delegación de Cultura, Patrimonio y Educación y a su directora general, a Carmen Díaz, y a todo el equipo que está detrás de Mar Poética, que me consta, además en primera persona, puesto que estoy en contacto con ellos o ellos han estado en contacto conmigo, precisamente como participante de esta edición, me consta que hacen un trabajo muy grande en la sombra, que luego el público puede disfrutar en los escenarios, ¿no? Pero es algo muy extraño. La poesía no vende. La poesía desde el punto de vista del marketing, y créeme que se entiende un poco de marketing porque es a lo que me dedico profesionalmente, la poesía no es un producto que tenga valor. Si te hablo de deportes o te hablo de otra cosa, pues seguro que es muy fácil de vender. Vender poesía, no, ¿vale? Tiene un público tan minoritario que es muy complicado. Y apostar por poesía tiene mucho mérito, sin duda. Sí, Miguel, en Marbella hay bastante gente que cultiva la poesía. Está Sergio Navarro, por ejemplo, un joven pues, de una proyección muy interesante. ¿Tú crees que tenemos una buena cantera, que somos una ciudad que debería destacar ese aspecto cultural al margen de toda la frivolidad que diariamente se habla de Marbella? En general, Paco, en Málaga hay muy buena poesía, en la provincia de Málaga hay muy buena poesía. Aquí en Marbella hay muy buena, muchas veces el adverbio, muy buena poesía. Y de hecho, recuerdo en los talleres que dieron a luz el libro de 50 maneras de amar Marbella, yo descubrí que había muchísima más gente de la que yo creía que tenía inquietud, no solo como lectora, sino además como escritora de poesía. Mucha gente que escribe poesía y además de mucha calidad. Pero es que tengo que decir que si nos remontamos a poetas de entre 35 y 40 años, ¿vale? Que es hasta los 35 años más o menos estamos hablando de poetas jóvenes, ¿no? Siguiendo el concepto sociológico de que se es joven hasta los 35 años, pero los premios literarios van en esa línea, etcétera. Tenemos una cantera de poetas, tanto en Marbella, aunque yo ya esté por encima de esa edad, como en la provincia de Málaga en general, muy buena. Nos estamos convirtiendo en esta costa en un referente a nivel nacional. Pero tú eres todavía un poeta joven con 42 años. Eso es ser Gracias. ser un chiquillo. Los que ya somos personas mayores activas, como es mi caso, Marta, yo con 62 y Marta con 63 y pico, 63 y pico, pues bueno, alguien con 42 años es todavía un joven. Sí, pero entiende que, Raquel, para la estadística ya no lo sois. bueno, sí, en los efectos estadísticos cada vez se es menos joven, sobre todo a la hora de encontrar un trabajo. Te piden experiencia con 40 años y ya eres viejo para encontrar algo, eso es cierto. Raquel, te iba a preguntar, ¿tienes por ahí el libro de tu hermano? Sí, los dos. Bueno, pues elígeme uno de Hijos de Afrodita para que tú lo leas. No voy a ser yo el único que lea aquí en voz alta un poema. Ah, menuda encerrona. Pero tú pensabas que yo no te iba a pedir la lectura de un poema. ¿Cómo Pero puedes vamos, tú? yo soy completamente inocente, Paco. De verdad, ¿eh? Así que he abierto al azar, te lo prometo. He abierto al azar la página 45. Bueno, pues venga, adelante. El tiempo languidece. El tiempo languidece en una sucesión de horas sin sentido. Ya no se escucha el eco del reloj en la pared. No queda agua para la sed que vive entre los libros. Sin palabras ni pensamientos, la realidad se diluye entre imágenes y vídeos. Los oídos se saturan de sonidos que son ruido. Nunca la luz fue tan molesta, las sombras tapizan las paredes y el sol es el enemigo en espacios donde el éter transporta más dudas que certezas. Humilladas las cabezas se inclinan entre las redes de un Dios recién nacido. Las piernas ya no suben y nadie limpia los caminos que llevan a las fuentes. En el cielo, las nubes se diluyen en el olvido. El tiempo que se ha perdido para siempre. Y me emociona. Pues es que lo que dice responde a la realidad. Está dicho de manera poética, pero es lo cotidiano.
¿no? Eso sí. Miguel, ¿tú recuerdas cuando leen un poema tuyo o te encuentras con un poema, tú recuerdas las circunstancias en que escribiste ese poema? ¿Qué te lo sugirió? ¿Qué tiempo te Sí. llevó a elaborarlo? Sí, sí, sí. Además, esto es como los niños, a quién quieres más, ¿no? Los quiero a todos igual y los conozco a todos desde que nacieron. Tengo que decirte, Paco, que la mayor parte de los poemas de Hijos de Afrodita están escritos en las cafeterías y en los parques de Marbella. Yo no escribo en casa. Es muy raro que yo escriba en casa. Luego lo reescribo, todo el trabajo posterior lo hago en casa, pero muchas veces yo para escribir, o habitualmente para escribir, cojo mi libreta y me voy. Y hay rincones de Marbella que han parido muchos poemas míos y además los busco según lo que quiera leer. Este poema está escrito en la Plaza Victoria, una tarde de invierno. Una tarde sería un sábado o un domingo por la tarde, eso no lo puedo saber, pero sí recuerdo que sería a las 5:30, a las 6, en esa hora que ya casi es de noche, en invierno, en noviembre. Y yo estaba leyendo además un libro que se llama Violencia, de Viviana Collado, me acuerdo perfectamente, y al levantar la cabeza y mirar, porque yo soy tan friki, Paco, que me voy a la calle a leer, al levantar la cabeza y ver la gente, de pronto había poca gente, pero a poca que había, iban todos mirando una pantalla de teléfono móvil, parejas, familias. Y entonces aquello, el libro de Viviana Collado precisamente habla de una realidad dentro de la casa. Todo el libro sucede dentro de la casa, el libro que yo estaba leyendo. Y entonces aquella imagen hizo que tuviera que esbozar lo esbocé en una libreta y ya luego sí lo trabajé en mi casa. O sea, lo recuerdo perfectamente. Bueno, pues hay dos cosas que me guste, que escribas a mano, que lleves la libretilla, que leas en la calle, que es algo que yo he hecho mucho a lo largo de mi vida, últimamente no, pero desde la adolescencia leía en los parques, cuántas horas en la Alameda leyendo, ¿no? Sí, Ciertamente. Y después otra cosa que me ha gustado es que te has referido a la Plaza de la Victoria y no como la mayoría de la gente le llama a la Plaza de la Ranita, porque aquí somos especialistas en cambiar los nombres, como sí. la Alameda, que es el Paseo de la Alameda, pero ahora es el Parque de la Alameda porque ha dado por ser el Parque de la Alameda. Y bueno, pues cambiamos los nombres y ya está, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Raquel, la familia en general, ¿qué opina del poeta Miguel Tapia? ¿Qué sonido te ha llegado a ti? ¿Qué opinión? Bueno, ¿qué puedo decir? Sobre todo un descubrimiento y un orgullo pasional, ¿no? Impresionante. Mis padres, mis hermanos, sus hijos, que están ahí recogidos también, o a los que se les hace referencia en esos poemas dedicados. Bueno, no, impresionante, ¿no? Sobre todo mucho orgullo, porque hemos visto por fin una faceta de Miguel, de mi hermano, del poeta, que sabíamos que estaba ahí, porque sabíamos que llevaba tanto en su interior, pero con todo lo que ha proyectado en estos dos libros, es tan reservado luego a la hora de hablar. Y eso me tirará después de las orejas, pero es un chaval muy reservado, que para saber si está contento, feliz o disgustado, tienes que indagar mucho. Entonces nos pareció sublime, ¿no? Esta forma de expresión, de sensibilidad, de capacidad para reflejar todo Vamos, esto. que aunque le haga cosquilla en la planta de los pies, se muestra indiferente. Más o menos, más o Pregúntale, menos, ¿no? pregúntale. Sí, yo tengo que reconocer que soy bastante, bastante plano emocionalmente hablando. Por lo menos en lo que exteriorizo soy bastante, bastante plano. Puedo estar muy disgustado, muy triste o muy feliz y mi cara prácticamente va a ser la misma. Me da la sensación de que tienes, no sé si mucha o por lo menos un poquito de debilidad por los presocráticos griegos, por gente como Heráclito, por ejemplo. Ojalá tuviera yo, Paco, el conocimiento de los presocráticos griegos como para poder amarlos con fundamento. Pero sí es cierto, hay mucho de Heráclito. Curiosamente, en mi tercer libro, que se llamará Cronos miente, y cerrará la trilogía, además, de forma circular, ¿no? Afrodita es la hija de Cronos, que nació del Mediterráneo, que es Talasa. Pero hay mucho de Heráclito, ahora que lo mencionas, ¿no? No te bañarás dos veces en el mismo río, ¿no? Todo pasa, nada permanece.
Eso es un debe que tengo yo en mi formación, que es la filosofía. Yo soy hijo de un plan de estudios que relegó la filosofía como algo secundario, como un divertimento, poco menos, y es algo que a lo largo de mi vida he tratado o he hecho el esfuerzo por solventar, pero efectivamente no Bueno, puedo decir que lo haya solucionado. ten en cuenta que los planes de estudio actuales, las humanidades las han dejado abiertamente de lado. Correcto. Abiertamente de lado. Lo cual para las futuras generaciones puede ser un déficit cultural muy importante. Yo ya lo considero, como te estoy diciendo, yo ya lo considero y yo soy hijo de un plan educativo que ya tiene 25 o 27 años, ¿no? Entonces, si me preguntas por los presocráticos, es que aquella gente eran listas, es que aquella gente era lista y aquella gente se hizo las preguntas. Otra cosa es que luego las respuestas se hayan evolucionado. Pero lo mejor que nos dejó Grecia, la Grecia de aquella época, la Grecia de Homero, aunque es posterior la Grecia de Hesiodo, la Grecia de Sócrates, incluso la Grecia de Platón o de Aristóteles posteriormente, que hicieron las preguntas adecuadas. Luego la respuesta ha ido cambiando, ¿vale? Y en ese sentido eso es lo que me atrae y por eso me sirven de excusa para mi Claro, obra. pero evidentemente seguimos dando respuesta a las preguntas que ya hicieron los griegos. ¿Correcto? Seguimos ¿Correcto? respondiendo a aquellas mismas preguntas. No hay nada ¿Correcto? nuevo bajo el sol. Raquel, ¿por qué no le pides a tu hermano un poema que te guste mucho de estos libros y que él lo lea? Pues no sabría decirte, Paco, segunda encerrona hoy. No sé, que escoja él, porque me quedo con todos, porque todos tienen algo que si no conozco de fondo. Venga, Miguel, la bicicleta roja. La bicicleta ¿Te roja. atreves? La bicicleta roja. Bien, pues vamos a buscarlo, página 48. Yo tenía una bicicleta roja, con pequeñas ruedas a los lados para mantenerme en equilibrio. Ahora sé que sin ellas no me hubiera caído. Aprendí que hay 6 manzanas en 1 kilo. Guardaba el olor de su almohada los sábados por la mañana. Me enseñó cómo poner la aguja para no rayar los discos. Mi bicicleta roja destacaba en el paseo, brillante, flamante, nítida, bajo el pálido sol de enero. ¿Cómo me costó aprender a hacer aviones de papel? Que a la derecha se aprietan los tornillos, a hacer el nudo de los cordones, a recortar curvas en cartulina, o que la capital de Ecuador es Quito. Veía las noticias por la noche y yo me sentaba en silencio a su lado. Entonces no lo sabía, ¿cómo iba a saberlo? Pero el aire estaba perfumado. No recuerdo qué pasó con aquella bicicleta. Ya no veo las noticias. Las manzanas la compro de 2 en 2 y ya no tengo tocadiscos. Pero sigo guardando aquel olor y continúo sentándome a su lado. Qué bueno. La bicicleta roja. Estamos como quien no quiere la cosa en el final del programa prácticamente y no te puedes ir sin recomendarnos un libro y un poeta. Un libro y un poeta. Pues el libro, sin ninguna duda, voy a recomendar Seda de Alessandro Barico. Es un libro que tiene ya 30 años, debe tener, pero quien no lo conozca es un libro experimental. Alessandro Barico es un escritor italiano que tiene una escuela de nueva literatura que llaman. Estamos hablando de algo de hace 30 años, entonces es una obra de arte. Es un libro muy corto y me encanta, te lo bebes en una tarde, pero me encanta, siendo prosa, la poesía que desprende, ¿no? Y por otra parte, como escritora, antes he hablado de ella, un descubrimiento reciente mío, Viviana Collado, es una escritora que ha tratado el tema de los malos tratos hacia la mujer con un libro que se llama Violencia. Es una poetisa de la que te pone los vellos de punta, sin ninguna duda. Miguel Etepe Millán, poeta, hijos de Afrodita, Thalassa,
sus 2 poemarios, ambos en Editorial Algorfa. Muchas gracias por haber estado aquí hoy, por habernos hablado de tu libro, aunque no te gusta hablar de tu libro, pero hoy tocaba. Y al margen de eso, de otras cosas. Y por supuesto, Raquel Tapia, a ti especialmente. Gracias, Paco. Haber estado aquí en una colaboración especial. Pues ha sido un placer de verdad compartir este rato contigo y por supuesto con mi hermano me ha hecho muchísima ilusión y nos seguiremos encontrando en las ondas, en los artículos, en la calle próximamente, en fin, todos esos maravillosos momentos que nos ofrece Marbella, momentos y lugares. En Mar Poética, por ejemplo. En Mar Poética, pues sí, que está al caer. Gracias, Raquel. Gracias, Miguel. Tus poemas seguirán impresionándonos y quedamos a la espera del tercer poemario, que no tarde demasiado, que queremos seguir con tu poesía. A todos ustedes, como siempre, gracias también por estar ahí, lo mejor de cada casa, una semana más. Y la idea, la pretensión es regresar la próxima semana, a ver si lo conseguimos. De cada casa.